representa un aliento para que nosotros podamos seguir tratando de sacar a esta ocupación encima y construir nuestro camino de emancipación y de liberación. Entonces, sería importante, después de las brillantes palabras del diputado Rubio, tratar de ver que realmente, porque él ha demostrado claramente que la MINUSCA, ¿por qué la MINUSCA? La misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, que se trata de una ocupación, no hay nada más que añadir con respecto a esto. Ahora, sería importante ver otro aspecto del tema, en la resistencia del pueblo de Haití, no solamente a esta misión de ocupación. Nosotros somos descendientes de esclavizados que se liberaron, los únicos en la historia de la humanidad que pudieron lograr esta victoria. Esta historia pesa mucho, no solamente sobre la realidad nuestra, sobre la conciencia del pueblo haitiano, sino también a los que se erigieron en conquistadores y dueños del planeta. Haití es un desafío para el pensamiento llamado universal, eurocéntrico, racista. El componente étnico dentro de la realidad haitiana con respecto a su rol en la división internacional del trabajo, también hay que tener en cuenta este aspecto. Y cuando digo que nosotros somos descendientes de luchadores esclavizados que se liberaron, yo quiero precisar un punto. Para romper las cadenas de las manos y de los pies, hace falta también, y hacía falta también romper las cadenas de la mente y del corazón. Lo pudimos hacer. Es en este punto, yo me paro sobre este punto histórico, para pedir a ustedes que fuera de los términos de violaciones a los derechos humanos, que no hay duda que lo hay, de la crisis espantosa económicamente hablando, y de todos los demás aspectos que hacen a la vida de la gente, que pueden tener un poquito de confianza en nosotros. Vamos a liberarnos. Sería mucho más, es decir, menos difícil si pudiéramos encontrar mucho más compañeros y compañeras en Latinoamérica capaces de entender esta situación y acompañarnos. Pero sabemos que el esfuerzo mayor lo tenemos que ponerlo nosotros, en la calle, en los barrios, y también en la conquista del poder popular. Lo sabemos. Y cuando yo me refiero a la historia, quiero decir que hoy por hoy no hay posibilidad para el pueblo haitiano. Le queda una sola alternativa: retomar el camino de los esclavizados que se liberaron. Esta revolución que quedó trunca en el año 1806 con el asesinato de Dessalines, hay que retomar. Y retomarlo significa no ir a una urna y poner un fotito. No sé si eso vale para otro lado. Yo por lo menos, algunos compañeros estamos convencidos que nosotros en Haití tenemos que jugar todo o nada. Es decir, si tenemos que arrasar esta tierra de vuelta como lo hicieron en 1802 cuando llegaron las tropas de Napoleón, le tenemos que volver a hacer. Entonces es un combate, es una lucha que sale un poquito del eje que se plantea en Latinoamérica, por la propia característica, la caracterización misma de la formación social haitiana. Esas elecciones, esa farsa trágica
que se hizo el 9 de agosto último pasado, no es otra cosa también que un certificado de debilidad del bloque de poder oligárquico. No pueden encontrar en Haití un frente amplio para maquillar. Y yo les aseguro, compañeros, el compañero Rubio planteó recién algo diciendo no sabe si él en Haití si hay elecciones libres, si puede ganar la izquierda o no. Yo desafío a la comunidad internacional que organicen elecciones libres en Haití. Yo pongo un perro que dice antiimperialista como candidato y que elijan cualquiera de la oligarquía, gana el perro. Yo les desafío. Yo les desafío. Y no porque nosotros nos creemos que tengamos las organizaciones populares más grandes, más importantes, por existir. Pero tampoco somos de las peores. Hay otra cosa que me gustaría resaltar a ustedes. En eso yo, cuando venía con la compañera María que me acompañaba acá, yo le decía algo: si hay un triunfo del imperialismo norteamericano fundamentalmente en esto y francés en segundo lugar, es haber impuesto en el imaginario esta imagen de un pueblo abatido, un pueblo perdido, fallido. No hay Estado, no hay nada, se mueren de hambre, tienen cólera, tienen ocupación, pobrecitos. Y sí, está la visión racista, pero no han impuesto, incluso gente que no son racistas, pero dicen, algún argumento fue, si no estuviera la minusta, iban a entrar los norteamericanos, iba a ser peor. Entonces, hay un ex ministro uruguayo, Bayardi, creo que una vez en una reunión de esa característica, me dijo que, bueno, nómbreme una organización, una cosa ahí, yo tomo. Entonces le digo, entonces, acá estoy frente a Bush, que me está diciendo que si yo le nombrara una organización, entonces va a tomar la decisión de retirar. Le digo, basta saber que el pueblo haitiano está en contra para retirarse, por más que en su cabeza creen que no está haciendo bien. Bueno, seríamos tontos, tan imbéciles que no vemos que no traen el bien, no lo reconocemos. Bueno, muchísimas gracias, bueno, somos tontos, pero queremos otra cosa, ¿no? Entonces, han impuesto en el imaginario una especie de incapacidad, como si fuera congénita, en el ADN nuestro. Otra cosa que si se van, nos vamos a pelear nosotros, ¿no? Entre nosotros, como si algo no hay lucha de clase allá, no hay relaciones de producción, sino en el ADN, en la sangre, no sé en qué. Entonces, bueno, un haitiano no llama que nosotros, ¿no? Es decir, realmente es tremendo esto. Y cuando yo hablo de la caracterización de Haití, hoy nosotros sabemos que hay países centrales y países dependientes. Pero yo les digo, hay una nueva categoría. Haití no es más país periférico de los países centrales, es de la periferia de la periferia. Es lo que hace que hay tropas argentinas, hasta hay de Bangladesh, de Uruguay, en Haití pasando órdenes y pegándonos, ¿no? De Nigeria, para él no queda solamente África, también está en esto. También dentro de las razones para aplastar a Haití está el tema de que esos negros en la jerga colonialista que se habían levantado, que concluyeron que la libertad, mira cómo están. Entonces hay un mensaje, y en un momento donde los Estados Unidos están masacrando o matando cada 2 por 3 a un negro norteamericano, y ustedes se acuerdan de la época de los Black Power,
de las banderas negras, ellos en su oficina tenían póster de los líderes de la revolución haitiana también. Entonces, Haití es un mal ejemplo en todos los lados. Haití fue un mal ejemplo desde la historia. El propio Thomas Jefferson dijo, Haití es la fuente del mal. ¿Y cuál era la fuente del mal? La liberación de los esclavos. Lo que pasa es que tenía esclavos. No, exactamente, era esclavista. Es clarito esto. Ellos entraron en 1915 y en 1918 dictaron una constitución. Dictaron una constitución haitiana. Y ahí transformaron al país en una perfecta neocolonia de ellos. Y es ese neocolonialismo que después de 100 años ya se derrumbó. Es decir, no pueden tener ahora forma para maquillar nada. Tienen que hacerse esas elecciones. Bueno, nosotros en Haití no llamamos eso elecciones, decimos selección. Son selecciones. Son selecciones. Son selecciones que se eligen, se deciden quién es tal, etc. Y ahora, con el 18% que están hablando, yo les cuento que hubo mucho menos. Pero en esto hay dos elementos que hay que tener en cuenta, compañeras y compañeros. Hay una decisión política del pueblo haitiano y también hay un trabajo del bloque de poder oligárquico para que el pueblo no vaya. Organizan elecciones en nombre del pueblo, para el pueblo, pero ellos no hacen. Pero evitan que el pueblo participe porque saben cuál debe ser el resultado. Incluso con el 18% han perdido. Eso es peor. Con el 18%. Incluso han designado por la fuerza algunos diputados y senadores. Para dar la risa de esto, el departamento donde dicen, no, las elecciones esas acá, no hay ningún senador que va a salir porque son malas. Sin embargo, esas mismas elecciones que fueron malas para los senadores son buenas para algunos diputados. Y dieron resultado para los diputados. Es decir, y uno se da cuenta ahora que una comunidad internacional avalar esto. Si bien ahora empieza a haber grieta, porque fue tan escandaloso, ¿no? Quema de urnas, de centros de votación, mandatos que no fueron entregados al relleno de urnas. Desde las 6 de la mañana había unas ya llenas, ¿no? Es decir, las boletas de esas elecciones fueron impresas en Dubái y la tinta indeleble en Sudáfrica. Y la plata para manejar esas elecciones no fue manejada esta plata por el Consejo Electoral haitiano, sino por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No. Y resulta, hay un economista haitiano que hizo un cálculo el otro día. Él dijo, bueno, participaron 18%. Está bien, lo que significa que hay 82% que no participaron. Ahora, el cálculo que había una pérdida per cápita de $25 norteamericanos, porque todas esas boletas que imprimieron para el electorado, al tener un ausentismo tan importante, es pérdida directa también, ¿no? Entonces, por donde uno lo mire, ese sistema ha fracasado. Ahora, ¿cuál es la respuesta? La respuesta cada vez es la exigencia de la anulación de las elecciones y ahora van por más, piden la renuncia del Consejo Electoral. Y si cae el Consejo Electoral, ahí no sé, yo creo que lo que pasó a Otto Pérez Molina, no sé qué le queda más de él. Pero hoy hay una movilización, el sábado va a haber otra, exigiendo esto. Cada vez las voces son más y más. Pero el pueblo haitiano, créanme, saben que la solución no va a pasar por las elecciones. Por mejor o bien organizado que sea. Sabe que acá la cosa se define de otra manera. Porque las botas que tenemos encima no se las sacan con un fotito, compañeras y compañeros. Entonces yo les pido por favor que nos entiendan
que nos acompañan, que nos aconsejan, pero que sepan escuchar la voz de la calle, la voz del pueblo de Haití, en nombre de esta gran revolución que nosotros hicimos en 1804, alumbrando el camino de la libertad, ayudando de manera internacionalista a la liberación de muchos otros países latinoamericanos. Creo que nosotros tenemos, decía el Rubio, dice, no tenemos derecho moral de ya enseñar democracia en Haití. Creo que nosotros tenemos el derecho moral de pedir que nos acompañen en esta nueva tarea de lucha por la libertad plena. Gracias.